Mi nombre es Juan, y a mis 80 años he vivido bajo dos regímenes: el de la dictadura que intentó robarme el alma, y el del amor de mi familia, que me la devolvió. El mundo me conoce por la luz que proyecta mi nieto, Cristiano, y no hay mayor orgullo. Veo en su libertad, en su poder para hablar sin miedo ante el mundo entero, la victoria final sobre los fantasmas de mi propio pasado. Veo en su carácter indomable el espíritu de su madre, mi hija Dolores, una mujer de una fortaleza y una integridad que son la base de nuestra familia. Ellos son mi legado de libertad, pero esa libertad, para nuestra familia, no fue un regalo, fue una conquista ganada a un precio terrible. Durante décadas he mantenido un silencio forzado sobre una parte de mi vida, un relato prohibido sobre los años que pasé como esclavo en un campo de prisioneros políticos, un gulag portugués olvidado por la historia. Fui castigado por soñar con un país libre. Fui silenciado por la bota de una dictadura. Hoy voy a romper ese silencio. Voy a contar mi historia, no para reabrir las heridas de una nación, sino para que el mundo entienda el verdadero origen de la fuerza de un Ronaldo. Una fuerza que nace de la resistencia a la tiranía y de un amor familiar que se negó a ser silenciado. Antes de llevarte a los días oscuros del Estado Novo, a la celda que me robó la juventud, quiero pedirte que te conviertas en el testigo de esta confesión. Este no es un relato para buscar compasión, sino para celebrar el triunfo del espíritu humano sobre la opresión. Durante casi 50 años, el miedo me obligó a callar. Hoy, el amor de mi familia me da el coraje para hablar. Si estas primeras palabras han despertado en ti la necesidad de conocer esta historia de lucha por la libertad, te invito a formar parte de este acto de memoria. Tu presencia aquí, al otro lado del mundo, es un homenaje a todos los que, como yo, fueron silenciados. Por favor, suscríbete al canal, para que este relato prohibido, una vez liberado, no vuelva a ser encarcelado en el olvido. Dale un me gusta a este video si crees que la libertad de expresión es el derecho más sagrado de todos. Y, como siempre, me llena el alma saber desde qué rincón del planeta me escuchas. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi voz, una vez prisionera, ahora puede viajar libremente por el mundo, es mi victoria personal. Gracias por estar aquí. Mi historia comienza en la Madeira de los años 60, una isla hermosa pero amordazada por la dictadura de Salazar. Yo era un joven carpintero, lleno de vida, recién casado con mi amada María y con una pequeña hija, la que sería la madre de Dolores. Era feliz, pero no era ciego. Veía la pobreza a mi alrededor, la falta de oportunidades y, sobre todo, sentía la asfixia de la falta de libertad. La PIDE, la policía política, estaba en todas partes. Sus informantes, los bufos, eran nuestros propios vecinos. No se podía hablar, no se podía opinar, no se podía soñar en voz alta. Pero la juventud es idealista, y yo lo era. Junto con un pequeño grupo de amigos, trabajadores como yo, comenzamos a reunirnos en secreto. No éramos revolucionarios violentos, éramos simplemente jóvenes que queríamos un futuro mejor para nuestros hijos.
Leíamos libros prohibidos, escuchábamos radios extranjeras y, nuestro gran crimen, imprimíamos pequeños panfletos caseros que hablaban de democracia, de elecciones libres, de un Portugal sin miedo. Los distribuíamos por la noche, en los buzones, en los mercados, un pequeño acto de desafío que nos hacía sentir que estábamos luchando, de alguna manera, por la dignidad de nuestro pueblo. Yo lo hacía por mi hija. Quería que ella creciera en un país donde pudiera pensar por sí misma, donde no tuviera que temer a la sombra de un policía secreto. Mi familia, mi esposa y mis padres no sabían nada de mis actividades. Los mantenía al margen para protegerlos. Mi amor por ellos era la razón de mi lucha, pero también mi mayor vulnerabilidad. Y una noche, esa vulnerabilidad fue explotada. La PIDE vino a por mí. Rompieron la puerta de nuestra casa en mitad de la noche. 4 hombres de rostros sombríos que me sacaron de la cama a rastras, delante de mi esposa aterrorizada y de mi hija llorando. Ese es mi último recuerdo de mi vida anterior. El grito de mi hija al ver cómo se llevaban a su padre a la oscuridad. Me llevaron a su sede en Funchal, y allí, durante días, me interrogaron. Querían nombres. Querían que delatara a mis amigos. Me golpearon, me torturaron, me privaron del sueño. Pero no hablé. La imagen de mi familia, de mi hija Dolores, que un día se convertiría en una mujer fuerte y honrada, me dio la fuerza para resistir. No iba a comprar mi libertad con la traición. Al ver que no conseguirían nada de mí, me sentenciaron. No hubo un juicio público, por supuesto. Un tribunal militar secreto me condenó por actividades subversivas contra el Estado. Y mi condena no fue una cárcel normal. Fui enviado al Forte do Silencio, el nombre en clave de un campo de trabajo para prisioneros políticos en una de las islas más remotas y olvidadas del archipiélago. Era un lugar del que pocos regresaban, un campo de exterminio lento, diseñado para aniquilar no solo el cuerpo, sino también el espíritu de los hombres que se atrevían a desafiar a la dictadura. Fui encadenado y embarcado en un buque militar, dejando atrás mi isla, mi familia y toda esperanza de una vida normal. Iba a ser borrado de la historia, castigado por el crimen de haber soñado con la libertad. El Forte do Silencio era un nombre poético para un lugar que era la prosa más brutal del infierno. Estaba ubicado en una pequeña isla desértica, un peñasco azotado por el viento donde nada crecía excepto la desesperanza. La fortaleza en sí era una vieja construcción de piedra, un antiguo presidio de piratas que la dictadura había reconvertido en su campo de concentración particular para las almas que consideraba irrecuperables. Al llegar, nos despojaron de todo. Nos quitaron la ropa, nos raparon la cabeza y nos dieron un uniforme de tela áspera con un número cosido en el pecho. Yo dejé de ser Juan, el carpintero de Funchal, para convertirme en el prisionero número 284. Nuestro día a día estaba diseñado con una crueldad metódica para aniquilar nuestra individualidad y nuestro espíritu. Las jornadas de trabajo forzado comenzaban antes del amanecer. Trabajábamos en la cantera de la isla, picando piedra bajo un sol implacable, con las manos destrozadas y la espalda permanentemente doblada. El propósito de nuestro trabajo no era productivo,
era punitivo. Las piedras que extraíamos se usaban para construir muros cada vez más altos alrededor de nuestra propia prisión. Estábamos, literalmente, construyendo nuestra propia jaula. La comida era escasa y miserable, un rancho aguado que apenas nos mantenía con vida. El hambre era una compañera constante, una niebla que entorpecía el pensamiento y debilitaba la voluntad. Pero la tortura más refinada no era la física, sino la psicológica. Cada día teníamos que asistir a sesiones de reeducación patriótica. Nos obligaban a cantar el himno del régimen, a escuchar durante horas discursos grabados de Salazar que se emitían por altavoces oxidados, y a leer propaganda que alababa las virtudes de la dictadura. Después los guardias, hombres embrutecidos por el poder y la propaganda, nos interrogaban individualmente. Nos preguntaban si habíamos comprendido nuestros errores, si estábamos listos para renunciar a las ideas extranjeras y abrazar al régimen. Si te negabas, si mostrabas el más mínimo atisbo de desafío, el castigo era la solitaria. Un agujero oscuro y húmedo, tan pequeño que no podías ponerte de pie, donde te dejaban durante días con solo un poco de agua, en la más absoluta oscuridad y silencio, hasta que tu mente comenzaba a devorarse a sí misma. Vi a hombres buenos y valientes, profesores universitarios, poetas, sindicalistas, romperse en ese agujero. Salían con la mirada vacía, convertidos en sombras de lo que habían sido. Era un lugar diseñado para matar el alma. Y sin embargo, en medio de ese infierno encontré una forma de resistencia, una luz inesperada. La solidaridad entre los prisioneros. Éramos hombres de todas las clases sociales, de todas las ideologías, pero nos unía un enemigo común y un amor compartido por la libertad. En el silencio forzado, aprendimos a comunicarnos con miradas, con gestos. Compartíamos trozos de pan robados de la cocina. Nos cuidábamos unos a otros cuando caíamos enfermos. Nos susurrábamos noticias del mundo exterior, que a veces llegaban a través de un guardia sobornado. Y, lo más importante, manteníamos vivo el intelecto. Por la noche, en la oscuridad del barracón, un viejo profesor de historia de Lisboa nos daba clases susurradas sobre la verdadera historia de Portugal. Un poeta de Coimbra recitaba de memoria versos prohibidos de Pessoa y de Miguel Torga. Nos alimentábamos el uno al otro con cultura, con ideas, con la certeza de que, aunque nuestros cuerpos estuvieran presos, nuestras mentes seguían siendo libres. Pero mi verdadera salvación, mi ancla personal en esa tormenta de deshumanización, fue, una vez más, mi familia. Cada noche me obligaba a un ejercicio de memoria y de amor. Reconstruía en mi mente el rostro de mi esposa María y el de mi pequeña hija. Y en mi imaginación, mi hija Dolores crecía. La veía convertirse en una niña fuerte y decidida, y me llenaba de un orgullo inmenso. Sabía que su madre, una mujer de un carácter excepcional, la estaría criando con los valores de la decencia y el coraje, a pesar de vivir
en un país amordazado. Elogiaba en silencio a esta Dolores de mi mente. Tu padre está preso por soñar con un mundo mejor para ti. Hija mía, le decía en mis pensamientos, sé fuerte, sé justa, nunca dejes que nadie te imponga el silencio. Y en mis sueños más profundos empecé a imaginar a la siguiente generación. Soñaba con un nieto que nacería en un Portugal libre, un nieto que no tendría que esconder sus ideas ni temer a la policía secreta. Y soñaba que ese nieto sería la personificación de toda la fuerza y la libertad por la que estábamos luchando. Este nieto imaginario, al que en mis sueños ya llamaba Cristiano, se convirtió en mi símbolo de esperanza, en la promesa de un futuro que hacía que el sufrimiento del presente tuviera un sentido. El amor por la familia que había perdido y por la que soñaba tener fue el escudo que protegió mi alma. La dictadura podía encerrar mi cuerpo, pero no podía tocar el amor que sentía por mi hija, ni el orgullo que sentía por el hombre en el que, en mis sueños, se convertiría mi nieto. Ellos eran mi nación libre, mi territorio inexpugnable. Y fue por ellos, por el honor de ser el padre de Dolores y el futuro abuelo de Cristiano, que sobreviví a los años de esclavitud y silencio forzado, esperando, con una paciencia forjada en el dolor, el día en que la historia finalmente girara a nuestro favor. Mi liberación, y la de mis compañeros, no fue un acto de justicia planificado, sino una consecuencia caótica del desmoronamiento de nuestros carceleros. El 25 de abril de 1974, el día en que los claveles florecieron en los fusiles en Lisboa, para nosotros, en el Forte do Silencio, fue un día como cualquier otro, lleno de trabajo y de desesperanza. La noticia de la revolución tardó semanas en llegar a nuestra isla olvidada, y llegó no como un anuncio oficial, sino como un veneno que empezó a corroer la disciplina del campo. Los guardias, hombres cuya única autoridad emanaba del miedo al régimen, comenzaron a mostrarse nerviosos. Sus susurros ansiosos reemplazaron a sus gritos habituales. Un día, el barco de suministros que llegaba cada mes no apareció, y entonces, una noche, la mayoría de los guardias, incluido el sádico de Vítor, simplemente desaparecieron. Se robaron el único barco de la isla y huyeron en la oscuridad, abandonándonos a nuestra suerte, temerosos de la justicia que sabían que les esperaba en el Nuevo Portugal. Nos despertamos una mañana y las torres de vigilancia estaban vacías. Las puertas de los barracones abiertas. El silencio era total. Al principio creímos que era una trampa, una nueva forma de tortura psicológica. Pasamos un día entero en un estado de parálisis, temerosos de salir. Pero el hambre nos empujó. Salimos y nos encontramos con que éramos los dueños de nuestra prisión. Éramos libres. La libertad, sin embargo, era un concepto aterrador. Estábamos en una isla remota, sin comida, sin forma de comunicarnos con el mundo. Tuvimos que organizarnos para sobrevivir, usando las habilidades que la dictadura no había podido arrebatarnos. Los pescadores pescaron, los campesinos encontraron raíces y frutos comestibles, y yo, el carpintero, ayudé a reparar una vieja radio que encontramos en el despacho del director del presidio. Después de días de intentarlo, logramos enviar una señal de socorro. Una semana después, un barco de la nueva Marina portuguesa llegó para rescatarnos.
ver a aquellos jóvenes soldados con sus sonrisas y sus claveles, tratándonos no como a subversivos, sino como a héroes, fue el primer momento de verdadera sanación. Pero mi regreso a la civilización fue un shock. El Portugal que yo había dejado era un país gris y silencioso. El que encontré era una explosión de color, de ruido, de debate, de esperanza. Y yo era un extraño en él, un hombre cuya alma todavía estaba ajustada al ritmo lento y doloroso del presidio. Al llegar a Madeira, mi primer y único objetivo era encontrar a mi familia. Pero el mundo que había dejado atrás ya no existía. Me enteré con un dolor que me partió el alma de que mi amada esposa María, después de años de esperarme, había muerto de una enfermedad, siempre creyendo que yo había muerto en alguna cárcel olvidada. La mujer cuyo recuerdo me había mantenido vivo se había ido sin que yo pudiera despedirme. Fue un golpe devastador. Pero entonces me hablaron de mi hija. Mi pequeña, la que yo había dejado siendo un bebé, ahora era una mujer casada, con hijos. Mi hija Dolores. Cuando finalmente la encontré, el encuentro fue un terremoto de emociones que aún hoy me cuesta describir. La vi a ella, una mujer joven y fuerte, con el cansancio de la lucha diaria en sus ojos, pero con una dignidad inquebrantable. Y vi a sus hijos, mis nietos, jugando a su alrededor. Y entre ellos estaba Cristiano. La reconocí, o quizás mi corazón al ver reconoció a este extraño envejecido y con la mirada de un fantasma sintió algo, una conexión inexplicable. Le conté quién era, y en sus ojos vi la incredulidad, el shock, y luego una oleada de un dolor antiguo y de un amor nuevo y abrumador. Nos abrazamos, y en ese abrazo intentamos reconstruir un puente sobre un abismo de casi una década de ausencia. Descubrí entonces a la mujer en la que se había convertido. Y era aún más increíble de lo que había soñado en mi celda. Dolores es la personificación de la resiliencia. Habiendo crecido sin un padre, en la pobreza y bajo la opresión de la dictadura, se había convertido en una matriarca, en el pilar de su propia familia, una leona que luchaba cada día por darles a sus hijos un futuro mejor. Su fuerza, su integridad, su capacidad de amar incondicionalmente, es una mujer extraordinaria, un verdadero tesoro, y mi admiración por ella es infinita. Pero mi regreso también trajo consigo un nuevo tipo de silencio forzado. Portugal estaba en plena transición. El nuevo gobierno, en su afán por la reconciliación nacional, promulgó una política de amnistía y olvido. Se nos pidió a los antiguos prisioneros políticos que no buscáramos venganza, que no removiéramos demasiado el pasado para no poner en peligro a la frágil democracia. Nos dieron una pequeña pensión, pero nos pidieron, en esencia, que calláramos. Que nuestro sufrimiento se convirtiera en una nota a pie de página de la historia. Y yo, por el bien de mi familia recién encontrada, acepté. No quería que mi hija y mis nietos vivieran estigmatizados por mi pasado político. Quería que tuvieran una vida normal, así que guardé silencio de nuevo. Enterré las historias del Forte do Silencio y me dediqué a ser el abuelo que nunca había podido ser. Y todo el idealismo, toda la lucha por la libertad que me había llevado a la cárcel, la canalicé en un nuevo proyecto, mi nieto Cristiano. En él vi la oportunidad de una victoria final y definitiva. Yo había luchado por la libertad de expresión,
y había sido silenciado. Pero él, a través de su talento, podría conseguir una plataforma tan grande, una voz tan poderosa, que nadie, nunca, podría silenciarlo. Y me dediqué a él, a forjar no solo sus músculos, sino su carácter, su confianza, su espíritu de líder, convencido de que su éxito sería el grito de libertad más fuerte que yo podría dar. Mi nueva vida como abuelo fue mi verdadera rehabilitación, una que ninguna dictadura o campo de prisioneros podría haberme dado jamás. Reencontrarme con mi hija Dolores y conocer a mis nietos fue como volver a nacer en un mundo donde el amor era la única ley. Y aunque el silencio forzado sobre mi pasado como prisionero político seguía siendo una sombra, encontré una nueva forma de luchar, una nueva forma de expresar mis ideales de libertad y de justicia, a través de la formación de mi nieto, Cristiano. Él, con su talento descomunal y su espíritu de fuego, se convirtió en el recipiente de todas mis lecciones, de todo mi dolor, de toda mi esperanza. Nuestra relación trascendió la de un abuelo y un nieto. Nos convertimos en maestro y discípulo, en dos generaciones de un mismo espíritu de lucha. El campo de entrenamiento se convirtió en nuestra aula y el balón en nuestro lenguaje. Mientras Dolores, mi hija excepcional, le enseñaba los valores del corazón, la compasión, la humildad, el amor incondicional por la familia. Yo me encargaba de forjar su armadura para la guerra que es la vida. Cada lección que le impartí estaba impregnada de la amarga sabiduría que aprendí en el Forte do Silencio. Le enseñé que el mundo, a menudo, no es un lugar justo. Le hablé, sin entrar en los detalles de mi propio cautiverio, de los tiranos, de los hombres que usan su poder para aplastar a los demás. En el campo cristiano, como en la vida, le decía, te encontrarás con muchos matones. Jugadores más grandes, entrenadores injustos, públicos hostiles. Son como los guardias de una prisión. Su único poder es tu miedo. Si tú no les tienes miedo, si te mantienes firme en tu fuerza y en tu verdad, no pueden tocarte. Son tigres de papel. Forjé su mentalidad con una disciplina de hierro, la misma que me permitió a mí sobrevivir a la soledad y a la tortura psicológica. Lo empujé a superar sus límites físicos, no por crueldad, sino para enseñarle que el dolor es un umbral que se puede cruzar. El cuerpo puede gritar, le insistía, pero es la mente la que decide si obedece o no. Un campeón es aquel cuya mente es más fuerte que su propio dolor. Esta lección de dominar el propio sufrimiento es algo que él ha demostrado al mundo entero a lo largo de su carrera, jugando con lesiones, soportando una presión que habría destrozado a hombres menores. Es un hombre de una fortaleza mental que raya en lo sobrehumano, y me enorgullezco de haberle ayudado a construir los cimientos de esa fortaleza. Pero la lección más importante que intenté transmitirle fue la de la importancia de tener una voz. La dictadura me había silenciado a mí. Me habían quitado mi derecho a opinar, a disentir. Y juré que mi nieto sería un hombre con una voz tan poderosa que nadie se atrevería a callarla. Fomenté su confianza en sí mismo, su natural inclinación al liderazgo. En el campo eres un general, le decía. Tienes que guiar a tus compañeros, tienes que hablar, que ordenar.
Un líder silencioso no es un líder. Tu voz es tu poder. Y él, mi nieto, mi increíble nieto, absorbió todo. Nació con el alma de un líder, y yo solo le di las herramientas y el contexto. Verlo ya de niño, organizando a sus compañeros, defendiéndolos, negándose a ser intimidado por chicos más grandes, era para mí una victoria personal contra los fantasmas de mi pasado. Cada acto de autoafirmación de cristiano era un grito de libertad que yo nunca pude dar. Todo este proceso fue posible gracias al apoyo incondicional de mi hija Dolores. Es una mujer de una sabiduría y una paciencia infinitas. Ella entendió mi método, entendió la intensidad de mi relación con su hijo, confió en mí, proporcionó el equilibrio perfecto, el amor y la ternura que suavizaban la dureza de mi entrenamiento de carácter. Juntos, criamos a un joven que era, a la vez, un guerrero implacable en el campo y un hijo amoroso y leal en casa. El carácter de Cristiano es un testamento de la increíble labor de su madre, una mujer que es la verdadera campeona de nuestra familia. Cuando el talento de Cristiano se hizo demasiado grande para Madeira y llegó el momento de que se fuera a Lisboa, sentí una mezcla de orgullo y de pánico. Pero sabía que estaba preparado. Lo habíamos preparado no solo para ser un gran futbolista, sino para ser un hombre libre y fuerte en un mundo a menudo hostil. La despedida fue emotiva, pero llena de un propósito solemne. Al abrazarlo, le dije, recuerda las lecciones, recuerda que tu fuerza es tu libertad, y recuerda que cada vez que marcas un gol, no es solo un gol, es un grito de libertad por todos los que, como tu abuelo, fueron silenciados. Ve y haz que tu voz se oiga en el mundo entero. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Ha construido una carrera y una vida basadas en los principios de la autosuperación, la disciplina y un liderazgo inquebrantable. Se ha convertido en un símbolo de poder, no el poder que oprime, sino el poder que se gana a través del mérito. Y su voz, hoy, es una de las más escuchadas del planeta. El relato prohibido de mi encarcelamiento se transformó, a través de él, en un poema épico sobre la libertad. Y así, llego al final de este relato prohibido, la confesión que he guardado en las catacumbas de mi memoria durante casi medio siglo. El éxito de mi nieto Cristiano en el escenario mundial fue la culminación de mi victoria silenciosa. Cada vez que lo veía levantar un trofeo, yo no veía solo un logro deportivo, veía un monumento a la libertad. Cada vez que hablaba con confianza ante la prensa mundial, yo no oía solo a un atleta. Oía la voz que a mí me habían intentado arrancar con tortura y aislamiento. El régimen que me encerró quería crear un hombre sumiso, silencioso y roto. Y, en la más bella de las ironías, mi sufrimiento en sus manos se convirtió en la semilla que, una generación después, germinó en uno de los hombres más poderosos, libres y con la voz más fuerte del planeta. Su éxito fue mi venganza, fue la prueba definitiva de que se puede encarcelar a un hombre, pero no se puede encarcelar su espíritu. Un espíritu que se transmite a través de la sangre y del amor. Durante décadas después de la caída de la dictadura, mantuve mi silencio. Ya no por miedo a la policía secreta, sino por un sentido de deber hacia mi familia
y hacia la frágil paz de mi país. No quería que mis hijos y nietos fueran estigmatizados como la familia del subversivo. Quería que crecieran en un Portugal que miraba hacia el futuro, no hacia las heridas del pasado. Mi silencio forzado se convirtió en un silencio voluntario, un último sacrificio para proteger la normalidad y la felicidad de los que amaba. Pero la verdad tiene una forma de exigir su momento. Y mi momento llegó no por mi decisión, sino por la de ellos, por la de mi increíble familia. Hace unos años, reunidos todos en la casa que Cristiano le construyó a su madre, mi hija Dolores, sentí que era el momento de que conocieran la historia completa. Con el corazón en la mano, les conté todo. Los panfletos, el arresto, la tortura, los años en el Forte do Silencio, el regreso, el silencio forzado. Les hablé del hombre que fui y de por qué me convertí en el abuelo que ellos conocían. Cuando terminé, esperaba encontrar en sus rostros compasión, quizás incluso lástima, pero lo que encontré fue un orgullo tan feroz, tan inmenso, que me dejó sin palabras. Mi hija Dolores, mi pilar, la mujer cuyo carácter es la obra de arte de mi vida, me abrazó y me dijo: «Papá, siempre he sabido que eras el hombre más fuerte del mundo, pero no sabía cuánto. Tu lucha es la razón de nuestra fuerza. Tu silencio no fue cobardía, fue el sacrificio más grande de todos». Y mi nieto, Cristiano, el hombre que el mundo ve como un rey, me miró con una solemnidad y un respeto que nunca olvidaré. «Abuelo», dijo, «esa historia no es solo tuya, es nuestra. Es la medalla de honor de nuestra familia, y el mundo tiene que conocerla. Yo tengo una voz que se escucha en todo el planeta, y esa voz es también la tuya. Ya no hay razón para el silencio. Es hora de contar tu relato prohibido». Fueron ellos, mi valiente hija y mi noble nieto, los que me dieron la fuerza y el permiso para hacer esta confesión hoy. Me hicieron entender que mi pasado no es una mancha, sino el fundamento de nuestro orgullo. Por eso hablo ahora, para honrar a los compañeros que murieron en aquel presidio, para dar testimonio de la brutalidad de un régimen que no debe ser olvidado, y sobre todo, para rendir el tributo definitivo al carácter de mi familia. Quiero que el mundo sepa que la fortaleza de mi hija Dolores no es casualidad, es la herencia de un padre que se negó a ser quebrado. Y quiero que entiendan que la mentalidad de campeón de Cristiano, su liderazgo, su negativa a rendirse, su espíritu de lucha, todo eso es el legado de un prisionero político que soñaba con la libertad. Estoy inmensamente orgulloso del hombre en el que se ha convertido mi nieto. Es el mejor atleta de la historia, sí. Pero, para mí, su mayor logro es ser un hombre libre en el sentido más profundo de la palabra. Un hombre que no le teme a ninguna autoridad, que ha construido su propio reino basado en el mérito y el trabajo, y que usa su poder para proteger y honrar a su familia. Él es la encarnación de la libertad por la que yo luché y fui castigado. Mi relato ha terminado. Las puertas del Forte do Silencio de mi memoria finalmente se han abierto.
Y al liberar esta verdad, me siento por primera vez en mi vida completamente libre.